quien transforma el corazón, que alejado y duro está, quien sostiene la creación y jamás me dejará. Quien conoce mi interior y me ama aún así, quien tiene todo el control, camina junto a mí. Con su gracia me guió, quien murió por mí en la cruz, me amó sin condición. Solo
Buenas tardes a todos. Qué alegría verlos hoy, ver todas las sillas también hoy llenas. El Señor está obrando aquí en la isla de La Palma, así que le damos muchas gracias al Señor y gracias porque Él está moviendo a sus hijos también a hablar más de su evangelio. Y bueno, por eso estamos aquí, alegres para alabar y glorificar a nuestro Señor en este día. También quiero dar la bienvenida a los que nos ven por YouTube y los que no pueden estar aquí, pero que nos están viendo por YouTube y los que nos verán después cuando se suba también el culto. Bienvenidos y espero también que disfruten y que esta tarde el Señor les hable a todos. Y bueno, para continuar vamos a tener una oración. Sí, Señor Jesús, te damos gracias, Señor, te damos gracias porque vemos, Señor, cómo tú te estás moviendo, Señor, en este pueblo, Padre. En esta isla, Señor, lo vemos, lo podemos notar, Señor. Gracias, Señor, gracias, Padre, porque lo estás haciendo tú, Señor. Y estás moviendo a tus hijos también, Padre, a comprometernos más contigo, Señor, porque queremos obedecerte, Señor. Queremos hacer la obra que nos enviaste, que nos dijiste, Señor. Hacer discípulos, Señor, en todas las naciones, Padre. Queremos cumplir con ese mandato, Señor, que tú nos diste, Padre. Pero clamamos a ti, Señor, porque sin tu ayuda, sin la ayuda de tu Espíritu Santo, no lo vamos a poder hacer, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, que tú nos diriges, Señor. Y te pido que en esta tarde también dirijas todo, Señor, lo que hoy se ha preparado para ti, Señor, para darte gloria y honra a ti, Padre, porque tú te lo mereces todo, Señor. Recibe, Señor, este culto como una ofrenda agradable a ti, Señor. Gracias, Señor, y gracias por tenernos hoy aquí, bendito Padre. En el nombre de Jesús te entrego este culto, Señor. Amén, amén. Bueno, ahora vamos a tener una lectura en Isaías, el capítulo 26, de los versículos del 1 al 5. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y ante muros. Abrí las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en lugares sublimes. Humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. Amén. Así como dice ahí, cantemos con alegría porque el Señor es fuerte y Él es nuestra fortaleza y está con nosotros todos los días. Así que cantémosles y alcemos nuestras voces y cantemos con un corazón agradecido al Señor. Ahora en el tiempo de alabanza la va a tener Yurena, así que los que se puedan poner de pie, pónganse de pie, y los que quieran estar sentados, pueden permanecer sentados. Pero alabemos al Señor con gozo y alegría. Bueno, pues hemos leído ese versículo tan conocido, ¿verdad? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué bueno es, ¿verdad?, vivir confiando en Dios. Y no solo nos da paz, sino que nos ayuda a afrontar las adversidades con esperanza. Y también en esa misma confianza nos permite alabarlo y bendecirlo en cualquier circunstancia, sea buena o mala. Nos gusta alabarle, podemos alabarle si confiamos en Él, porque sabemos que su grandeza, su misericordia, su gran poder y su paz sobrepasa cualquier cosa y situación. Así que alabamos al Señor con confianza y alegría. Te bendecimos, Dios, abundancia en la tierra hay. Derramaste tu bendición, te bendecimos, Dios. Te bendecimos, Dios, cuando estamos en la escasez, al andar por la aridez, te bendecimos, Dios.
sol brilla junto a mí, cuando todo es como debe ser, te bendecimos Dios. Te bendecimos Dios al sufrir en nuestro caminar, aunque duele sacrificar, te bendecimos Dios. Cada bendición convierto en adoración, y al venir la oscuridad, Dios siempre diré, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea tu nombre, bendito sea el nombre del Señor, glorioso y bendito nombre es. El nombre del Señor, bendito sea tu nombre, bendito el nombre del Señor, glorioso y bendito nombre es. Tú darás y quitarás, tú darás y quitarás, y en mi corazón diré, yo te bendeciré. Tú darás y quitarás, tú darás y quitarás, y en mi corazón diré, yo te bendeciré. Bendito es el nombre del Señor, bendito sea tu nombre, bendito sea el nombre del Señor, glorioso y bendito nombre es. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea tu nombre, bendito sea el nombre del Señor, glorioso y bendito nombre es. Amén. Voy a compartirles el Salmo 34 que dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, lo alabarán por siempre mis labios. Mi alma se gloría en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Los que lo miran están radiantes, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó, el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A su lado está para librarlos. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que se refugian en Él. Teman al Señor, ustedes sus santos, pues nada falta a los que le temen. Amén. Amén. El principio, tuya es la eternidad. Llamaste al mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos. Como
salvación camino, tu Espíritu vive en mí, declara en tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Ofrecemos nuestro corazón, Señor, para que seas tú viviendo en él, Señor, transformándonos cada día, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a perseverar, a seguir mirando y buscando tu rostro cada día, Señor. Te pedimos que nos ayudes a hacerte fieles, Señor, para darte toda la gloria y toda la honra, Señor, porque solo tú eres digno, Señor. Amén. Gracia hay cuando paso por el fuego, abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás, uno más entre las llamas. Estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas, que todo el mar abrir. En mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy.
como libre fui, el mismo que venció la tumba, ahora vive en mí, uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Oh, tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán, cubrirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo, el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estarás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Uno más entre las llamas, Que va a estar junto a mí, habrá uno más sobre las aguas. que puede el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán, cubrirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separará, nada nos separará. Habrá uno más entre las llamas, que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas, que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Bueno es alabarte, Señor, cantarte, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabarte, Señor, cantarte, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande
vayan buscando en el libro de Hechos, en el capítulo 4, vamos a leer desde los versículos 1 al 22. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos 2 sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron en que ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Amén. Ahora sí le damos el paso a nuestro pastor Josué con el título del mensaje: Leales a Dios por encima de todo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. La verdad es que ha sido un día, una semana y un día de muchas emociones, ¿no? Teníamos la ilusión de hacer una ofrenda de amor para Nathan, y nos llegó la noticia al mediodía de la lamentable muerte, pero también, como decía el mismo mensaje que nos mandaba Dorle, tenemos la absoluta certeza, esperanza y alegría, aunque parezca paradójico, de que ahora está en la presencia del Señor y ya no tiene más dolor ni sufrirá nada más. Pero oramos por sus padres, oramos por su familia, para que pueda encontrar consuelo en él, en el dolor. Me llamaba la atención una de las canciones que cantábamos, que decía: me gozaré en las batallas porque tú estarás ahí conmigo. Y es un poco lo que se cumple con estas cosas, ¿verdad? Y se cumple con cada cosa que pasa en nuestra vida, buena y mala, porque las batallas pueden ser buenas también, las batallas pueden ser victoriosas, incluso
te dan cierta gratificación cuando en la batalla estás cumpliendo. Y un poco la predicación también tiene que ver, la predicación de hoy del texto de Hechos 4 tiene que ver con eso, con ser leales a Dios por encima de todo en cada batalla y en cada batalla que nos encontremos. Continuamos hoy, como decía un profesor mío del seminario, continuamos con la saga, seguimos estudiando el libro de Hechos. Continuamos en este estudio y tenemos aquí la primera persecución de la Iglesia y el poder del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo se hace poderoso a través de la Iglesia y a través de personas que se dejan llenar por Él y se dejan utilizar por Él. Este capítulo 4 revela el resultado de la segunda predicación de Pedro, que hablaba de Cristo. A veces pensamos que la predicación es un método poco actual, que la gente no está preparada o tiene poco nivel de atención, o que la predicación igual no llega a todo el mundo. Pero es el método que eligió Cristo para la Iglesia, es el método que eligió el propio Jesús para su ministerio y es el método que eligió para su Iglesia. Porque la predicación, si se hace bien, es efectiva, porque llega el mensaje de la palabra de Dios a las personas, toca los corazones, si se hace correctamente. Y Pedro nos va a dar una demostración, nos ha dado ya una demostración en el capítulo 3 de cómo una predicación puede ser muy poderosa. 5.000 hombres, dice el texto, fueron salvados. Los apóstoles fueron arrestados y puestos en la cárcel por instigación de los saduceos, cuyo único motivo fue que estaban proclamando la resurrección de alguien llamado Jesús de Nazaret, que estaban llamando Jesucristo. Y leamos los primeros 2 versículos de este capítulo 4 de los Hechos, que comienza el párrafo que vamos a estudiar en esta tarde. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Cabe resaltar aquí, cabe destacar aquí que realmente algo que es realmente sorprendente, si no lo han notado ya. ¿Quiénes fueron los que encabezaron la persecución contra el Señor Jesús y que por fin lograron su objetivo, que fuera arrestado y llevado a la cruz? Fueron las autoridades religiosas, fueron los religiosos, especialmente los fariseos, los religiosos y los legalistas. Los legalistas, los fariseos, fueron los que llevaron a Jesús a la cruz. Ellos fueron los enemigos de Cristo en todo su ministerio, los que estuvieron todo el día buscándole la vuelta para encontrar una trampa donde poder cogerle. Ellos fueron los enemigos de Cristo cuando Él estuvo en la tierra. Aún así, saben que yo siempre les he dicho que soy un azote contra el legalismo porque yo vengo también del legalismo. Yo tuve que superar el legalismo. Yo cuando era más joven era un legalista y tuve que reconocer que lo era, pedir perdón al Señor y arrepentirme de mi legalismo. Y ahora soy un perseguidor de los legalistas, me van a permitir eso. Pero una cosa digo, hay esperanza para ellos. Yo también soy la prueba viva de ellos. Hay esperanza para los legalistas, para los religiosos. Por ello, sabemos que más adelante algunos fariseos fueron salvados, se convirtieron. Sabemos que, por ejemplo, Nicodemo fue salvo. Y también José de Arimatea, que probablemente, no estamos seguros, pero probablemente era fariseo. Sabemos también que Saulo de Tarso, fariseo de fariseos, se convirtió en apóstol de Cristo. Al parecer había muchos otros fariseos que llegaron a un conocimiento salvador del Señor Jesucristo. Después de que los fariseos hubieron acabado con el Señor Jesús, que le mataron en la cruz, parece que su enemistad y su rencor había aparentemente pasado. Pero ahora tenemos a otros enemigos, a estos saduceos, quienes eran otra vertiente de la religión judía, otra sección de poder de los judíos, gente importante, gente religiosa, maestros de la ley, quienes no creían en la resurrección. Y entonces fueron ellos los que se constituyeron como enemigos contra los apóstoles, contra esos apóstoles, contra esa iglesia primitiva que se estaba levantando, que estaba emergiendo, que estaban proclamando justamente lo que ellos decían que no era posible, la resurrección de Jesucristo. Los saduceos creen que hay saduceos en nuestro tiempo. Yo les digo que sí hay fariseos en nuestro tiempo, pero también hay saduceos. Los saduceos de nuestros tiempos son los que niegan lo sobrenatural,
Quizás los fariseos están dentro de la iglesia, pero los saduceos están fuera y también, desgraciadamente, a veces dentro. Estos saduceos modernos niegan la palabra de Dios, niegan que la Biblia sea palabra de Dios verdadera. Solo la consideran quizás como mucho, como un compendio moral, ético, que puede ser válido para llevar una buena vida. Consideran a Jesús como un buen maestro y nada más. Pero no lo consideran el Hijo de Dios, no lo consideran el Señor y el Rey de Reyes, porque sería un problema para ellos, porque tendrían que tomar una decisión con respecto a Él y tendrían que hacer muchos cambios en su vida. Pero como un maestro de ética y moral, pues no es tanto. Es importante que veamos que como los saduceos de aquel entonces, los saduceos de nuestro tiempo tratan de oponerse a cualquiera que predique la resurrección, que predique que la palabra de Dios es palabra infalible de nuestro Dios y que es una norma moral máxima para nosotros. Vamos a tener muchos enemigos si decimos eso en voz alta y si decimos eso en el mundo de hoy en día. Como los saduceos de aquel entonces, los saduceos de nuestro tiempo tratan de oponerse a cualquiera que predique esto. Ellos permiten que se predique acerca de Jesús. Ellos no están en contra de eso. Hablo de los saduceos modernos. Y tampoco los saduceos de aquel tiempo igual estaban muy en contra de eso, que uno diga que Jesús era una persona amable, buena y tolerante. Si ustedes lo hacen así hoy en día, no van a tener problemas. Tranquilos, no van a tener ningún problema. Pero si se les ocurre un día predicar que Jesús es el Hijo de Dios y Dios mismo, que es la regla máxima de conducta y moral, y lo que dice en la palabra de Dios es palabra exhalada de la boca de Dios, y hay que obedecerla, y hay que seguir los preceptos y lo que dice esa palabra, entonces vas a tener un montón de problemas hoy en día, con esos saduceos modernos. Y encontraremos oposición y lucha como la que encontraron los apóstoles. Cuando los apóstoles lo predicaron, estos saduceos se llevaron las manos a la cabeza, vieron amenazado todo su sistema moral, vieron amenazado todo su sistema político, vieron amenazado todo su sistema social del cual se beneficiaban y fueron enseguida a acusarles a donde tenían que acusarles, según ellos, al tribunal religioso de los judíos, al Sanedrín. Seguimos leyendo los versículos 3 y 4 y dice, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Fíjate que dice el número de los varones, el número de los hombres. Ahora, no olvidemos que todo esto ocurrió en el pórtico de Salomón, como dije en la anterior predicación, después de que Pedro predicó. Si fueron salvados unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, imagínense. Sin duda alguna era una gran multitud de personas las que se convirtió aquel día, aquella mañana, aquella tarde, en aquella ocasión. Aquella, espiritualmente hablando, fue una verdadera pesca milagrosa. Los que conocen la Biblia, ¿les suena esto de pesca milagrosa con respecto a Pedro? Sí, ¿verdad? Inevitablemente recordamos, los que hemos leído el Evangelio alguna vez, el momento del llamamiento, del llamado de Pedro como apóstol, del llamado de Pedro como discípulo. Se encuentra en Lucas, que es el autor de este libro de Hechos también, capítulo 5, versículo del 1 al 11. Apúntalo si lo quieres leer después. Ahí te encuentras la historia completa. En esa historia había una barca en la cual venía Pedro con sus compañeros pescadores junto al lago de Genesaret, donde se agolpaba mucha gente que quería escuchar hablar a ese Jesús de Nazaret, a ese carpintero que decían que traía un mensaje nuevo, novedoso, impactante, que hablaba con autoridad. Y este Jesús de repente se dirige a él, a un simple pescador, y le pide entrar en la barca a Pedro para que le vieran mejor y le escucharan mejor sus oyentes. Y después de predicar, sabemos que obró un milagro, el milagro de la pesca milagrosa. Llevaban horas, toda la noche, intentando pescar algo para comer y no habían logrado nada esos pescadores. Y de repente cuando Jesús le dijo, echa las redes, échalas en mi nombre, échalas en mi nombre. La barca cuenta la historia que casi se hunde de la cantidad de pesca que pescaron y las redes se rompían de la cantidad de peces que recogieron. De repente cuando Jesús le indicó eso, pasó ese milagro. Y Pedro entendió que era un milagro de alguien especial. Pedro entendió que era un milagro de alguien que no podía ser un simple hombre, no podía ser un simple ser humano el que hiciera eso. Era el Hijo de Dios, era el Mesías, era el Cristo que tanto llevaban esperando. Cayó de rodillas y le reconoció como Señor. ¿Y sabes qué? No le reconoció como un maestro de moral, no le reconoció como un maestro de ética,
No le reconoció como un líder religioso. Ni siquiera le reconoció como un experto en pesca. Le reconoció como alguien que no pertenecía a este mundo, que pertenecía al reino de los cielos y al reino de Dios. A lo mejor no entendía totalmente en aquel momento quién tenía enfrente, pero vaya si lo iba a entender, vaya si lo iba a entender. Ese Jesús que tenía enfrente, por medio de la obra y acción del Espíritu Santo, iba a cumplir la promesa que le hizo aquel día a Pedro en estos versículos que estamos leyendo en Hechos 4. Ese día, cuando estaba temeroso, cayó de rodillas y le dijo: apártate de mí porque soy pecador, no merezco estar en tu presencia. Le dijo Jesús: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y en este día, en este evento de Hechos 4, Jesús cumplió esa promesa, convirtió a ese pescador de peces en pescador de hombres, hasta 5,000 con sus familias. Seguimos leyendo los versículos 5 y 6. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. No sé si has pasado mucho por este texto, has leído mucho y no te has parado a pensar en esto, pero está haciendo un currículum ahí. Está haciendo una serie de nombres que eran respetados, nombres que eran importantes. Es como, cuidado, que no estás delante de cualquiera, estás delante de Anás, Caifás era el sumo sacerdote, Juan, Alejandro, gente muy importante. Ya habíamos visto antes a este grupo, ya los habíamos conocido. También estaban allí y con toda su astucia, Anás y Caifás, los dos hombres que condenaron a muerte a Jesús en el concilio que condenaron a nuestro Señor. Se reunieron los gobernantes, los ancianos y los escribas. Esa fue una escena perpetrada adrede para hacer una escena de poder, para intimidar. Era una escena de intimidación, querían intimidar a Juan y a Pedro. Ese mismo grupo de líderes había condenado a Jesús, a su maestro, a la muerte. Y querían recordárselo. Querían recordar que tenían ese poder. Que al mismo tiempo que mataron a Jesús, también los podían matar a ellos. Que al mismo tiempo que habían arrestado a Jesús y lo habían azotado, también podían hacer eso con ellos. Y querían asustarles. Querían que supieran quién tenía para ellos el poder. Vemos el versículo 7. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Pedro y Juan fueron traídos ante el Sanedrín. Les voy a explicar un poco lo que es el Sanedrín para que entiendan la escena, para que entiendan el contexto histórico y entiendan lo que estaban pasando estos dos sencillos hombres, este pescador y este hombre sencillo que era Juan. El Sanedrín era un tribunal, era el tribunal supremo de los judíos, era el tribunal supremo del pueblo judío. Estaba a veces por encima incluso de las autoridades romanas. Las autoridades romanas les daban ciertas libertades. Obviamente estaban bajo el Imperio Romano, pero le daba cierta libertad a este tribunal para arrestar, para condenar ciertos delitos, y le habían dado esa autoridad con nuestro Señor Jesús. Había unos 71 miembros en el Sanedrín. Imagínate, estás delante de 71 personas, 71 hombres de poder, 71 hombres, me imagino que con pinta de despiadados, que te odiaban, que no soportaban lo que estabas haciendo y querían destruirte. Ese era el panorama. Quiero que hagan un ejercicio de imaginación y se pongan en los ojos y en la piel de Pedro en aquel momento. Unos 71 miembros del Sanedrín. Y entre sus miembros estaban casi todos los saduceos de los que les hablé antes. Y su propósito era prácticamente mantener su propio statu quo para no ver peligrar su medio de vida y su comodidad. Es importante saber y recordar esto para entender lo que estaban enfrentando Juan y Pedro. Una prueba mayúscula, un reto mayúsculo el que tenían delante, un grupo de especialistas en religión, intelectuales, gente poderosa del país, contra un sencillo pescador, sin formación, sin letras. Nadie le había enseñado, no tenía formación, era un simple pescador. El Sanedrín quiso entonces saber con qué poder y con qué autoridad ese pescador hablaba esas cosas. La idea detrás de con qué potestad y en qué nombre son iguales. En su manera de pensar, la potestad moraba, como dije antes, en el nombre. La potestad te la daba tu nombre, tu apellido, tu familia, tu casta, tu clase. Y esa gente vivía de eso, le encantaba pasearse por el templo sabiendo que la gente les conocía, pasearse por el templo sabiendo que eran gente de buena reputación, pasearse por el templo sabiendo que eran familia y una casta y una generación de sacerdotes y de sumos sacerdotes. Les encantaba y sabían cómo usarlo para intimidar.
representaba el carácter de las personas que tenían enfrente esa pregunta. Podemos decir que en sí esta fue una pregunta legítima también. Estos eran los guardianes de la fe judía, en teoría. Naturalmente estaban preocupados por lo que se enseñaba en el monte del templo. ¿Cómo hicieron su investigación? Puede ser completamente equivocado. Lo hicieron con presión y con intimidación. Ahí fue donde se equivocaron. Y también lo hicieron con los resultados de su investigación. Y sobre todo con el corazón con el que lo hacían. Por eso es importante a los líderes de las iglesias recalcarnos y recordarnos que no estamos puestos aquí por nuestra valía, no estamos puestos aquí por nuestra inteligencia, no estamos puestos aquí por nuestra elocuencia, estamos puestos aquí por un llamado, por un llamamiento y en nombre de quién estamos en nombre de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y Cristo es el que debe reinar. Ayer tuvimos una asamblea en la que tengo que dar gracias a los miembros porque reinó Cristo en todo momento. Hubo concordia, hubo armonía, hubo comprensión, hubo entendimiento. Y como pedía al principio de la asamblea, unidad en Cristo. Y los líderes a veces tenemos que también tener ese corazón de saber usar nuestra autoridad y usarla, valga la redundancia, con autoridad. Como siempre digo, la autoridad no se compra. La autoridad no se roba. La autoridad se gana. Y se gana con el ejemplo. Estos saduceos, este Sanedrín, tendrían mucha autoridad de nombre, pero no tenían ninguna autoridad moral. Y vemos la respuesta valiente de Pedro en el versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Fíjense ustedes que dice aquí que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Voy a pararme un poco aquí. Estaba lleno del Espíritu Santo. No dice que fue bautizado con el Espíritu Santo en esta ocasión, porque él ya lo había hecho, él ya había sido bautizado con el Espíritu. Pero dice que Pedro en este momento fue lleno del Espíritu Santo. He hablado de eso en las anteriores predicaciones. Eso le capacitó en aquel momento para enunciar el Evangelio con poder, por medio de la predicación, porque estaba lleno del Espíritu Santo en aquel momento. Pedro, lleno del Espíritu Santo, era una herramienta poderosísima en las manos del Señor. Pedro, sin estar lleno del Espíritu Santo, era un simple pescador, torpe, impetuoso, confrontador, que metía la pata, que hablaba demasiado y que no hablaba con acierto. Pero lleno del Espíritu Santo era una herramienta en manos de su Señor, que convertía hasta 5,000 hombres. Ese hombre, lleno del Espíritu Santo, se paró valientemente ante el concilio y sin vergüenza alguna confesó su lealtad al Señor Jesús. Y a ustedes y a mí me van a permitir que nos hace falta también la plenitud y la llenura del Espíritu Santo para hacer lo mismo, con la misma elocuencia y valentía que Pedro, cuando se nos sea reclamado. Tenemos que llenarnos cada día del Espíritu Santo para hacer defensa de la fe, defensa del Evangelio, defensa de nuestra salvación cuando se nos sea reclamada como a Él. Es algo que deberíamos buscar, es algo que deberíamos anhelar. Ellos habían tenido, los discípulos habían tenido que quedarse, como dije en la última predicación, a esperar el día de Pentecostés, día en que todos fueron bautizados en un cuerpo, como estamos nosotros ahora aquí en una iglesia, en un solo cuerpo. Si alguno de ustedes viene a Jesucristo hoy, ahora hablo a los no creyentes, quizás hay alguien aquí que no haya dado todavía el paso de fe. Si alguno de ustedes viene hoy a Jesucristo y le acepta como Señor y Salvador, les aseguro que será bautizado con el Espíritu Santo y colocado automáticamente en el cuerpo de creyentes, como estaban Pedro, Juan y los apóstoles, en el mismo momento en que ustedes sean regenerados. Seguimos leyendo los versículos 9 y 10. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. ¿De qué manera este haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Ahora, notemos que hasta este momento, como dije antes, si conoces un poco la vida de Pedro, conoces un poco la vida de Pedro en los evangelios, hasta este momento, cada vez que Pedro abría su boca, tenía la tendencia de meter la pata. Tenía la tendencia de decir cosas que no tenía que decir. Como solemos decir en una
conversación informal o coloquial, eso, metía la pata. Pero esta vez Pedro, ese pescador sencillo, como diría Pablo en la carta a los Efesios, tenía sus pies calzados con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Y estaba lleno del Espíritu Santo, es decir, controlado por el Espíritu Santo. Y dijo exactamente lo que debía de ser. Fíjate la astucia con la que hablaba este simple pescador, haciendo notar que ese Sanedrín, ese conjunto de religiosos, ese conjunto de maestros de la ley, ese conjunto de personas que supuestamente conocían mucho más a Dios que él, estaba siendo interrogado por el bien que había hecho a un enfermo. Estaba siendo acusado de haber sanado a un enfermo, para saber de qué manera había sido sanado. Y vemos en el versículo 11 que sigue hablando y dice: este Jesús es la piedra reprobada por todos los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Les suena este versículo? Es muy famoso, ¿verdad? Les dijo que el Señor había resucitado de los muertos y que Él era la piedra principal sobre la cual se levantaba la salvación, sobre la cual se iba a levantar la iglesia. Pedro destacó dos cosas en cuanto al Señor Jesús. La primera, que fue crucificado y que resucitó de los muertos. Esas eran las dos cosas básicas que hacía todo predicador en la iglesia primitiva. Y la predicación no puede quedarse sin hablar de eso, sin hablar de la crucifixión, de la cruz y sin hablar de la resurrección. Como me decía un maestro en el seminario, toda teología que no acaba de rodillas en la cruz del Calvario, de muy poco sirve. De muy poco sirve. Toda teología, por muy sabia que sea, si no acaba de rodillas en la cruz del Calvario, de muy poco sirve. Y la segunda, que Jesucristo era la piedra, la roca. En Mateo 16, 18, vemos que Jesús había dicho: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Este versículo en la historia se ha malinterpretado desgraciadamente mucho en algunas iglesias. Pero ¿quién es la roca? ¿Quién es la roca? La roca era Cristo mismo. Observemos que Pedro dice claramente: este Jesús es la piedra, este Jesús es la roca. ¿Cuál era la piedra? ¿Era la iglesia? ¿Era Pedro? Para nada. Era el Señor Jesucristo. ¿Era el pastor tal, el pastor cual? ¿Era el apóstol tal, el apóstol cual? No, era Cristo Jesús, era el Señor Jesucristo. Y como Pedro mismo diría en su primera carta, la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 7, Jesús, la piedra que los constructores despreciaron, se ha convertido en la piedra principal del edificio, la piedra angular. Y esto ha sido logrado por medio de la resurrección. Si no hubiera resucitado, nada de esto sería posible. Si no hubiera resucitado, si no creyéramos absolutamente, ciertamente que ha resucitado, nuestra fe sería vana. Pero como sabemos que sí ha resucitado, esto es real. Es evidente que la resurrección es el hecho central de la predicación del Evangelio. Seguimos adelante con el texto, el versículo 12, y dice: y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vuelvo a pedirte que hagas un esfuerzo de imaginación, que te intentes poner en la escena histórica en la que está Pedro, delante de quien está hablando, delante de quien está diciendo esto. Está diciendo que ese Jesús de Nazaret, ese carpintero, al que habían matado, era la piedra del ángulo, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Les dijo con coraje y con valor que no había salvación en otro nombre más que en Jesús, a quienes ellos habían crucificado. Al hablarles así les estaba diciendo, básicamente, que estaban perdidos y sin esperanza. Y eso es lo que tenemos que hacer con valentía con nuestros amigos, con nuestra familia, que no han reconocido a Jesús como Salvador. En algún momento de la vida, en algún momento de tu relación con ellos, no digo que lo hagas cada día, porque entonces les vas a espantar, pero en algún momento tendrás que decirles: sin Jesús estás sin esperanza y sin salvación. Porque tú, en parte, también le has crucificado. Tus pecados le han llevado a esa cruz. Tus pecados le obligaron a ir a esa cruz. Mis pecados le obligaron a ir a esa cruz. Tienes que hacer algo al respecto. Tienes que pedir perdón. Tienes que arrepentirte, confesar tu pecado, aceptar que ese Jesús era el Hijo de Dios y Dios mismo aquí en la tierra hecho hombre. Y es tu Salvador y tu Señor.
Y no solo aceptarlo como algo intelectual, como algo que sí, que me lo han enseñado en mi casa, Josué, que yo ya lo sé, que yo creo en Dios, por supuesto. Josué, ¿cómo puedes pensar que yo no soy creyente? Yo no digo que no seas creyente, claro que sí, puede que lo seas, pero eres cristiano. Has aceptado a Cristo como Salvador, has aceptado a Cristo como Señor, pones todo detrás de Él y le pones a Él por delante de todo. Pones toda tu vida en sus manos. Eso es lo que a lo mejor te falta. Ahora, al hablarles así les estaba diciendo que estaban perdidos y sin esperanza, como digo. Y fueron palabras dichas con valor, pero valor que venía de un poder, del poder de la llenura del Espíritu Santo. Ahora, recordemos que la pregunta fue, ¿con qué poder y en qué nombre habéis hecho estas cosas? Y después de explicar la fuente del poder del que venía su predicación, del que venía el milagro que acababa de hacer, que no lo hizo él, lo hizo Cristo, como vemos en este versículo, Pedro se refirió al nombre. Es decir, que Pedro recordó el nacimiento de Jesús. En el nacimiento de Jesús, las instrucciones del ángel. No sé si se acuerdan. En el capítulo 1 del Evangelio según Mateo, versículo 21, cuando el ángel habla con José y le dice, y llamará su nombre Jesús. El nombre es importante. Al igual que era importante para esa gente del concilio, pero no tenían ningún poder, llamar a Jesús era importante porque se cumplía la profecía y ese nombre sí tenía poder. Y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Amigos, amigas, Él es el Salvador. Ese fue su nombre desde el principio, Salvador. Cuando uno acepta este nombre, no lo hace ni como un maestro, ni como una guía, ni como un gurú. Lo acepta como Salvador de tu vida. Y si alguien salva tu vida, se lo debes todo. Y se lo tienes que entregar todo, porque lo merece. Porque solo Él lo merece. No hay otro nombre bajo el cielo que pueda salvarte. La ley no va a poder salvarte. Lo siento. Si venías a esta iglesia pensando que yo te iba a dar una serie de instrucciones con las que vivir tu vida bien, una serie de leyes con las que vivir tu vida bien y salvarte, te voy a quitar la ilusión. La ley no te va a salvar. La religión tampoco te puede salvar. Si venías a esta iglesia esperando encontrar un pastor que te diera una religión buena, una religión aceptable, una religión que encajara con tu vida, también, lo siento, pero has perdido el viaje. La religión no te va a salvar, ninguna. Una ceremonia tampoco te va a salvar. Una ceremonia, sea cual sea la que hagas en una iglesia, tampoco te va a salvar. Solo uno, el nombre de Jesús, te puede salvar. Jesús es el nombre de aquella persona que descendió a esta tierra para salvar a su pueblo de sus pecados. Y cuando alguien acude a Él por fe, con convicción, esa persona es salva. No hay otro a quien acudir para poder obtener salvación. Si ustedes hoy acuden a Él, si confían en Cristo, si creen en Él, entonces ustedes hoy serán salvos. Hoy saldrán de aquí diferentes a como entraron, si no lo eran ya. Ese paso garantiza la salvación. ¿No es interesante también que a lo largo de la historia de este mundo y entre todas las religiones del mundo, con todo el dogmatismo que estas religiones presentan, ninguna de ellas, excepto el cristianismo, puede ofrecer la certeza de una salvación segura? Todas te piden algo. Todas te piden obras, todas te piden comportamiento, todas te piden hacer algo, un ritual o pasar por una serie de fases. Pero el cristianismo no. El cristianismo solo te pide que creas en el nombre de Jesús. Este fue también el gran mensaje de Pedro, de Simón Pedro, ese pescador. Mensaje que dio con valentía mientras estaba lleno del Espíritu Santo. Y esa fue una gran afirmación para concluir este mensaje ante el Sanedrín. Seguimos leyendo el versículo 13 de este pasaje. Y dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Pasamos a otra fase de la historia. Ahora ya había cosas que ni ese Sanedrín podía negar. No podían negar el milagro que habían presenciado. No podían negar lo que sus ojos habían visto. Y no podían negar que esas personas que tenían delante, iletradas, sin formación,
habían estado con Jesús. Ojalá pudieran decir eso de nosotros. Ojalá la gente que nos conozca pueda decir siempre, esa persona es un hombre, es una mujer de Dios. Es una persona que ha conocido a Jesús. Y lo sé porque lo conozco y sé cómo vive. Lo sé porque lo conozco y sé cómo trata a las personas. Lo sé porque lo conozco y sé la relación personal que tiene con su Dios. Y que no es algo impostado, que no es algo falso, que es algo auténtico. Los que escuchaban sabían que estos hombres no tenían estudios ni formación, pero sabían expresarse de aquella manera y sabían que eso solo podía venir de que habían estado con Jesús. Seguimos leyendo, seguimos adelante con el versículo 14 y 15. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Por mucho que esta gente quisiera negar lo que había acontecido, no podían. Como digo, no podían negar lo que sus ojos habían visto. Aún hasta estos enemigos podían notar la diferencia marcada en las vidas de los apóstoles, de los seguidores de Jesús. Veían al Señor Jesús en ellos. El versículo 14 dice que los líderes judíos se quedaron sin palabras, sin habla ante ellos, ante este pescador, ante esta gente sencilla que no habían estudiado y ante el hombre que habían curado, ante el hombre que había sanado. La evidencia era innegable. ¿Creen ustedes, y esto es importante, creen ustedes que por fin, al haber presenciado un milagro delante de sus narices, en sus ojos, al ver personalmente al hombre sanado, de pie y dando saltos, después de haber escuchado el discurso elocuente de Pedro, esa gran predicación, ¿acaso fueron conmovidos estas personas del Sanedrín? No, para nada, de ninguna manera. Esto se observa en la forma en que continúan con su conferencia. Vamos a leer el versículo 16. Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, ciertamente, señal manifiesta ha sido hecha por ellos. No podemos negarlo. Notoria a todos los que moran en Jerusalén. Ya se había extendido por todo Jerusalén. Ya no había forma de esconderlo. Y no lo podemos negar. No lo podemos negar. Ni aun los saduceos de aquel entonces pudieron negar que un milagro, algo sobrenatural, esos que no creían en la resurrección, había pasado delante de sus narices, había sido hecho delante de ellos. Tienen que ser personas que viven en el siglo XXI, alejados por una gran distancia del tiempo, quienes nieguen la existencia de los milagros. Seguro que estás pensando. Es mucho más fácil hoy en día, en el siglo XXI, negar la existencia de los milagros. Los escépticos de nuestro tiempo, los saduceos de nuestro tiempo, si hubieran estado allí en aquel entonces, habrían tenido muchas dificultades para negar el milagro. Incluso los escépticos de aquella época tuvieron que reconocer que un milagro había tenido lugar. Te voy a decir una cosa. Hay muchas personas en la actualidad que dicen que si tan solo les fuera posible presenciar un milagro, entonces creerían. Pero ¿sabes qué? No es verdad. No es verdad. Porque esa multitud aquí en el capítulo 4 de los Hechos había visto un milagro con sus ojos, lo reconoció. 71 miembros del Sanedrín, 71 personas o más. Aparte de los 5.000, de la multitud que había ahí, lo vieron todos. Ninguno se contradijo, todos hemos visto lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Lo sanó, ¿verdad? Era el mendigo, ¿verdad? ¿Sí? Todos lo conocemos, ¿vale? ¿Ok? ¿Ha pasado? Venga, pues ya está, tenemos que aceptarlo. Todos lo habían aceptado. Pero no lo creyeron. Y aunque lo creyeran, aunque fueran creyentes, dice la palabra que hasta los demonios creen. Hasta los demonios saben que Dios existe y creen en Él, pero no lo aceptaron. El problema aquí no pertenece al área de la mente, no pertenece al intelecto, es un problema de la voluntad y del corazón. En el corazón, el que es por naturaleza egoísta y pecador, es el que hay que cambiar. Tenemos que cambiar nuestro corazón. Y seguro que a lo mejor aquí alguno se está ofendiendo. Bueno, Josué, tú no me conoces, tú no sabes la clase de persona que soy. Yo soy buena persona y estoy seguro de que sí. Pero te digo una cosa, hasta la mejor persona aquí presente tiene que cambiar su corazón. Tiene algo que cambiar en su corazón. Y solo Jesucristo puede cambiar ese corazón.
Porque entonces vendrá cualquier corriente, cualquier iniciativa, cualquier idea y te tambaleará tu fe, te hará dudar, te hará preguntarte cosas. Pero si estás con Jesús, tu corazón estará firme. Eso es lo que le faltaba a estos saduceos. La incredulidad, es decir, la dificultad para creer, no proviene de la falta de pruebas, no proviene tanto de la falta de evidencias. El problema radica en la condición del corazón humano, que tiene la culpa de que no tengamos suficiente fe a veces. Ahora observamos que estas autoridades continúan conspirando contra los apóstoles y diciendo cosas. Leemos los versículos 17 y 18. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenazándoles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimidaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Les prohibieron hablar de Jesús. Les prohibieron predicar el evangelio de su Señor, del que les había salvado, del que les había llenado con el Espíritu Santo. A los líderes judíos les preocupaba mucho más preservar su tradición, preservar su religión, preservar su estatus que la propia verdad. Y desgraciadamente hay líderes religiosos hoy en día que son también así. Les preocupa más salvar su organización, salvar su sistema, salvar su iglesia como sistema que la propia verdad. El que es un verdadero seguidor de Jesús renuncia a todo por la verdad, porque la verdad nos hará libres y libres para siempre y nos dará eternidad. Ahora, los apóstoles tenían una respuesta maravillosa lista para ellos. Se encuentra en los versículos del 19 al 22. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Pedro no se sintió para nada amenazado por lo que le dijeron esos hombres. Pedro sabía que tenía a alguien mucho más alto, mucho más poderoso al que temer, su Dios y su Señor Jesucristo. Le respondió claramente que él seguiría predicando lo que Dios había puesto en su corazón. Lo vemos en los versículos 19 y 20 que acabamos de leer. No retrocedería ni un palmo, no retrocedería ni un paso. Pedro experimentó lo que el profeta Jeremías sintió cuando trató de dejar de hablar en el nombre del Señor. Cuando trataron que dejara de hablar en el nombre del Señor, dijo el profeta Jeremías, en Jeremías 29, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Trató de huir Jeremías de su llamado y vieran cómo se sintió. El Espíritu de Dios había impulsado a Pedro a predicar del Señor. Le era imposible dejar de hablar de Jesús. Predicar en su nombre no era una opción. No era una opción, no era una oportunidad, ni un esfuerzo para Pedro y los apóstoles. Era el resultado natural de una vida, vuelvo a decir, llena del Espíritu Santo. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces hemos tenido que animarnos para hablar en el nombre del Señor Jesús? ¿Cuántas veces hemos tenido que obligarnos a nosotros mismos a pasar tiempo en oración? Parece que nuestra experiencia como cristianos es la de estar constantemente empujándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Para hacer la voluntad de Dios. El propio Pablo se veía en eso, por eso decía, se llamaba a sí mismo miserable, miserable pecador, líbrame de este cuerpo de pecado. ¿Por qué batallamos tanto con nuestra fe? ¿Será porque hemos contristado al Espíritu Santo? ¿Será porque lo hemos hecho pequeñito? ¿Será porque lo hemos empequeñecido? ¿Será porque lo hemos apocado? ¿Lo hemos encerrado en una cajita muy bonita que llamamos religión, que llamamos cristianismo, pero no lo es? ¿Será porque estamos constriñendo al Espíritu Santo en nuestras vidas? Como individuos llenos del Espíritu Santo, es natural para nosotros, debería ser natural para nosotros, disfrutar
la presencia de Dios. No debería ser un esfuerzo venir el domingo al culto. Incluso cuando el predicador predique muy mal, lo siento, les pido disculpas de antemano, aunque el predicador les aburra, no debería ser un esfuerzo venir y estar en la presencia de Dios. Porque no venimos aquí a buscar un espectáculo o a que nos entretengan. Venimos aquí a estar en la presencia de nuestro Señor, a estar en la presencia de nuestro Dios, a disfrutar la presencia de Dios. El pasar tiempo con el Señor no debería ser nunca un esfuerzo, no debería ser nunca una tarea más en nuestra agenda. No deberíamos tener que ponerlo y subrayarlo con rotulador y poner una alarma en el móvil. Si lo tienes que hacer, hazlo. Si lo tienes que hacer para hacerlo, hazlo. Pero no debería ser así. Y te digo una cosa, a medida que lo vayas haciendo, será todavía cada día más natural. Y llegará un punto en que no podrás dejar de hacerlo. Dirás, hoy me falta algo, hoy me falta hablar con mi Dios. Hoy me falta escuchar la voz de mi Dios. Hoy mi vida no tiene sentido porque no me he sentado, no me he arrodillado, no he tenido mi momento especial con mi Señor. Eso es lo que sentían los apóstoles y por eso les impulsaba a hablar incluso amenazados de muerte. No podían callar, no podían dejar de estar en la presencia de Dios, no podían dejar de buscar su presencia. El Espíritu de Dios llena nuestros corazones con un deseo de Dios y de su palabra. Él nos guía a buscar a Dios apasionadamente. Bajo su dirección, nuestras almas nunca se sentirán satisfechas con la experiencia que se tiene de Dios en el presente. Experimentaremos un hambre constante de Dios. Y hay que admitir que no siempre dejamos que el Espíritu de Dios obre de esta manera en nuestras vidas. Ha habido momentos en los que le hemos constreñido, le hemos hecho pequeño, le hemos impedido su obra en nosotros. Sin embargo, y voy terminando, si se lo permitimos, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo nos llenará de más deseo de Dios y nos impulsará para servirle con valor. Para servirle con valor. Ahí fuera, que es donde hay que servirle. Aquí también. Les animo a servir aquí también, a todos. Pero ahí fuera es donde realmente necesitan escuchar lo que aquí se dice. Ahí fuera donde realmente necesitan escuchar lo que dice el libro que aquí leemos cada domingo, cada jueves, cada martes cuando nos reunimos. Ahí fuera donde lo necesitan escuchar. ¿Por qué experimentamos tantas dificultades en nuestro andar cristiano? ¿No será porque estamos tratando de vivir la vida cristiana con nuestras propias fuerzas? Eso también es algo muy típico. Hemos estado buscando un amor, un deseo por Dios a partir de nuestra vieja naturaleza. Y te digo una cosa, eso nunca funciona. Y nunca funcionará. La vieja naturaleza no quiere tener nada que ver con Dios. ¿Quieres tener una experiencia como la de estos apóstoles, que no podían evitar hablar de Dios? Probablemente lo más grande que puedas hacer es dejar de intentar buscar esa fuerza en ti mismo. Rendirte. Rendir tu vida ante el Señor. La disposición y el poder para vivir la vida cristiana no se encuentra en ti, no se encuentra en nosotros. Solamente cuando el Espíritu de Dios se mueve en nosotros es cuando encontramos esa fuerza y ese poder. Después de haber amenazado a los apóstoles, los líderes le soltaron sin castigo alguno por temor a la reacción del pueblo. ¿Qué contraste encontramos aquí entre los líderes judíos y los apóstoles, verdad? Los líderes judíos no podían hacer nada por temor a lo que la gente pensara. Por vergüenza, por temor. Por otra parte, los apóstoles no les importaba lo que la gente pensara de ellos. Para nada. Lo único que podemos hacer es sentir pena y lástima por los líderes judíos y por todos los líderes religiosos y por todos los que se hacen llamar cristianos que actúan como ellos, que les da vergüenza hablar de Jesús en público, que les da vergüenza reconocer que son cristianos, que les da vergüenza ejercer este poder maravilloso, que se encontraban atrapados en tradiciones y en el miedo a la gente. No puedo evitar pensar que quizás alguien que esté escuchando esta predicación aquí o en YouTube pueda estar en la misma situación. Quizás no pueda creer en su andar con Dios porque se encuentra atrapado, como lo estaban estos líderes judíos, atrapado en su tradición, atrapado en su propio pensamiento, en sus propias fuerzas. Quizás su tradición o el miedo a lo que otros puedan pensar le ha cegado a la verdad y lo ha privado del creer en su relación con el Señor. Te dejo con esta frase. Que el Señor rompa todas esas cadenas hoy.
Que el Señor rompa hoy todas las cadenas que te impiden estar lleno del Espíritu Santo cada día. Que el Señor rompa las cadenas que te impiden disfrutar y sentir el gozo de la salvación que te ha dado si ya eres hijo suyo. Y que el Señor rompa todas las cadenas si todavía no las has aceptado como Salvador, para aceptarle y empezar a entender de verdad de lo que estamos hablando. Que el Señor te bendiga. Le damos gracias al Señor primeramente por poner en nuestro pastor Josué ese mensaje de hoy. Un mensaje con una claridad estupenda. No, Josué, no nos aburres, de verdad. Hemos aprendido mucho con ese mensaje de hoy y tenemos que pensar también mucho en ponerlo en práctica, en pedir más, como dice nuestro pastor, pedirle al Señor que nos llene del Espíritu Santo. Porque a veces puede ser eso, que no estamos tan llenos del Espíritu Santo, nuestra copa no está rebosada. Y por eso a veces perdemos oportunidades de hablarles a otros del Señor, de defender lo que hizo nuestro Señor en esa cruz. Entonces quedémonos con ese mensaje que nos trajo nuestro pastor hoy. Pidamos al Señor en esta semana, llénanos más de tu Espíritu Santo, que rebose esa copa de tu Espíritu, para hablar así como habló Pedro, para defender en lo que creían. Ayúdanos, Señor, porque no podemos solos, de verdad solos no vamos a poder, Señor. Y gracias, Dios, por este mensaje hoy, Señor. Y bueno, ahora les voy a pedir que nos pongamos en pie para tener una última canción. Gozaos, gozaos, Cristo habita aquí en vuestro corazón. De ti, de mí, Él quiere hacer soldados poderosos. Levantad. Ahora es el tiempo de tomar con su poder aquella tierra que pise nuestro pie. El Rey de Reyes siempre la victoria nos dará y sabrán que Él es Señor. Gozaos, gozaos, Cristo habita aquí en vuestro corazón. De ti, de mí, Él quiere hacer soldados poderosos. Levantad. Dios su propósito es cierto cumplirá. Su reino entre nosotros se extenderá. Por fe lo imposible, creyendo en Él se hará real. Démosle gloria solo a Él. Gozaos, gozaos, Cristo habita aquí en vuestro corazón. De ti, de mí, Él quiere hacer soldados poderosos. Levantad. Si somos débiles, su gracia bastará. Aunque de barro somos oro para Él. Él se hace fuerte en nuestra gran debilidad. Y a Él toda la gloria se dará. Gozaos, gozaos, Cristo habita aquí en vuestro corazón. De ti, de mí, Él quiere hacer soldados poderosos. Levantad, levantad, levantad. Señor. Pues
Pues bueno, ahora les voy a pedir que nos pongamos de pie para ya... vamos a tener... nos ponemos de pie para tener la oración, ¿ya? Y la bendición final. Voy a tener una oración para despedir y después leemos la bendición final. Sí, Señor, te agradecemos tanto, Padre, por la bendición que nos has dado hoy, Señor, a través de la predicación, a través de la alabanza, Señor. Dios, gracias, Señor, porque eres tan bueno, Señor, y fiel, Señor. Grande es tu fidelidad, Señor. Te damos gracias, Señor, y ahora te pedimos, Señor, que ahora que vamos a nuestros hogares nos guíes y nos ayudes a hacer luz, Señor, ahí donde estemos, Señor, y que nos des el valor, Señor, para hablar de ti y no callar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí vamos a leer todos juntos la bendición final, que la tenemos en Proverbios 3, los versículos 3 y 4. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Amén. Y bueno, les deseo que tengan una semana bendecida y espero verlos el próximo domingo y que, mediten en la predicación de hoy. Bueno.